Gálatas, capítulo 5, del versículo 13 al versículo 15. Como ustedes tienen sus Biblias ahí, vamos entonces a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos, ¿me siguen? A los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, también no destruyáis unos a otros. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde necesitamos que hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta carta que escribió el apóstol Pablo a los Gálatas tiene que ver, si leemos los primeros 4 capítulos, te voy a dejar esa tarea, que vayas a casa y leas los primeros 4 capítulos de esta carta, donde Pablo está haciendo una defensa del evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque a la iglesia en Galacia llegaron unas personas diciendo, a esa iglesia llegaron unas personas diciendo que no solamente era suficiente Jesús, sino había que cumplir también la ley de Moisés para poder ser salvos. Entonces empezaron a colocar algunas normas y condiciones dentro de la iglesia para que la salvación fuera completa, porque ellos decían que Jesús sí, pero que había que hacer otras cosas para ser salvos. Pablo, al principio de esta carta de Colosenses, de Gálatas, Pablo al principio de esta carta de Gálatas, el saludo, después del saludo, les dice: ¿quién los fascinó? Gálatas insensatos, Gálatas tontos. ¿Quién vino a encantarlos después de que yo les hablé a ustedes del evangelio de la gracia? Y vienen ahora a meter la ley en medio del evangelio de la gracia. Entonces, él viene aclarándoles otra vez, le tocó a Pablo otra vez aclararle a los de Gálatas de qué se trata la salvación en Jesucristo. Y por eso él habla del propósito de la ley. El propósito de la ley era por la necedad de las personas, del ser humano, pero de todas formas nadie podía guardar la ley en su totalidad. Era imposible guardar la ley en su totalidad. Y él les dice que la salvación o la justificación es únicamente por confiar en Jesucristo. En ese sentido, Pablo les dice que ya la ley está por debajo de la gracia, gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Y después de toda esta exposición que hace en Gálatas, el apóstol Pablo, que también la hizo en Romanos, la hizo en la carta a los Romanos, la hizo un poco más ampliada, pero también lo hizo cuando le escribió a la iglesia en Roma. Le surgieron a Pablo muchos problemas al decir esto.
y mucho peligro. ¿Puede alguien venir a decirle, vinieron a decirle a Pablo, bueno, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces podemos concluir lo siguiente: puedo vivir como yo quiera, porque si Dios perdona todo, puedo hacer lo que se me da la gana. Con lo que decía Pablo se entendía así. Gracias al sacrificio de Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces la persona dice, entonces Dios perdona. Sí, entonces puedo hacer lo que se me da la gana, porque Dios perdona. Y Pablo lo dice en sus cartas, lo dice, en ninguna manera, de ninguna manera es así. Eso, la libertad cristiana, la libertad en Cristo, no es una licencia para pecar. La libertad en Cristo es la capacidad de hacer lo que le agrada a Dios. Tengo la libertad de hacer lo que le agrada a Dios. Esa es mi libertad. Entonces, en otras palabras, no fuimos liberados para vivir para nosotros, sino fuimos liberados para vivir para agradar a Dios y para servir a los demás. Entonces, esta mañana veremos 3 grandes verdades acerca de la libertad. Primero, la primera verdad: la libertad cristiana nos libera del dominio del pecado. La libertad en Cristo no es una excusa para satisfacer nuestros deseos. Tengamos cuidado con eso. La gracia no nos hace libres para pecar, sino la gracia nos libera del poder del pecado. Eso es lo que hace la gracia, que enseña que unidos con Cristo en su muerte y su resurrección, ya no somos esclavos de la vieja naturaleza pecaminosa, sino que somos llamados para vivir en comunión con Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado, porque Cristo rompió esas cadenas del pecado con su sangre en la cruz. Y nos ha dado libertad y ya no tenemos esa vieja naturaleza, sino somos llamados libres para servir y amar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Así que el discípulo verdaderamente libre no busca los límites de la gracia, sino que busca la voluntad de Dios. Voy a leerle Romanos, capítulo 6, del 11 al 14. Mire lo que dice Romanos, capítulo 6, del 11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Nosotros debemos ya considerarnos muertos al pecado, y que no reine en nosotros el pecado y que no lo obedezcamos a nuestros deseos,
Las concupiscencias son los deseos oscuros que nosotros tenemos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Nosotros ya no le obedecemos a eso, ya no caemos en tentación. Amén. En ese sentido, el pecado ya no nos gobierna. El pecado no me gobierna. No tiene por qué hacerlo, porque ya soy libre del yugo del pecado. Ya no soy esclavo de él. Amén. En segundo lugar, la libertad cristiana, ¿cómo se manifiesta? Sirviendo a los demás. Si soy libre para servirte. Tengo esa libertad para servirle a Dios, al prójimo y a la comunidad. En el reino de Dios, ser libre no significa vivir para mí, sino vivir para Dios y para los demás. Tenemos que meternos eso en nuestra cabeza, que si soy libre para servir a Dios y a los demás. Jesús redefinió la grandeza del servicio diciendo que el mayor es el que sirve. Y él mismo lo demostró entregándose a sí mismo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros en rescate por muchos. La cruz revela que el servicio se traduce en entrega. Nos tenemos que entregar por Dios, para Dios y para los demás. Para eso estamos. Por ejemplo, la canasta del amor. Eso es servir, traer de nuestra alacena y depositarlo ahí, en la canasta del amor. Darnos por los otros. Una iglesia madura, cuando yo hablo de iglesia, ¿de quién estoy hablando? De mí. No es esto la iglesia. No son estas 4 paredes hermosas blancas, sino que somos nosotros. La iglesia, una iglesia madura, no está formada por personas que quieren ser atendidas. No está formada por personas donde dicen, ¿qué hay para mí? Que me atiendan. No, una iglesia madura está formada por creyentes que ponen sus talentos y sus dones al servicio de las personas y de Dios. Amén. Amén. Marcos 10, del 42 al 45 nos dice, mas Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Y en el 43 les dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. En ese sentido, Jesús da ejemplo de servicio. El que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirve. Mira que Jesús no condena que quieras ser mayor. No dice, ¿quieres ser mayor? No, eso es pecado. No, Él no condena. ¿Quieres ser mayor? ¿Quieres ser grande? Y uno puede responder, sí, entonces sirve. Porque ahí es donde se demuestra la grandeza. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios,
la grandeza, el mayor, se demuestra sirviendo. Amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. En tercer lugar, la libertad cristiana se fortalece mediante la unidad en el amor. Te lo repito, la unidad cristiana se fortalece mediante la unidad en el amor. A nosotros nos debe unir el amor. Y es que Pablo resume toda la ley en un solo mandamiento. Dice, en lo que leímos de Pablo, versículo 14, Gálatas 5:14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo había dicho anteriormente que la ley no te justificaba, que la ley no se podía cumplir. Pero es como si él preguntara, ¿quieres cumplir toda la ley? Y como si alguien respondiera, sí, quiero cumplir toda la ley. Entonces, si quieres cumplir toda la ley, aquí está resumida. Y la persona dice, ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres cumplir la ley? Sí, quiero cumplir la ley, Pablo. Ok, te voy a dar la fórmula. ¿Cuál, Pablo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Y él lo dijo también más ampliamente en Romanos. Mucho más amplio lo dijo en Romanos. Voy a leerte Romanos, capítulo 13, del versículo 8 al versículo 10. Mírenlo, él lo amplió aquí. Dice, no debáis a nadie nada. Amén. No debáis a nadie nada. Sino el amaros unos a otros. Aquí dice, sino el agapao unos a otros. Ya conocemos esa palabra, agapao o agape. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Agapao a tu prójimo como a ti mismo. El agape, versículo 10, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el agape. Fíjate, otra vez la pregunta del fulano a Pablo. Explícame eso, Pablo, de cómo yo cumplo toda la ley. Y Pablo entonces la amplía en Romanos. Pablo le dice, ok, la ley dice no adulterarás, y el otro le contestará, así es. La ley dice no matarás, y el otro le responderá, así es. La ley dice no hurtarás, así es. La ley dice no dirás falso testimonio, no codiciarás, así es, ok. Entonces, si tú amas al prójimo, no vas a adulterar. Si tú amas al prójimo, no vas a matar, no vas a hurtar, no dirás falso testimonio, no vas a codiciar, porque tú lo amas, tú lo agapeas, tú tienes amor incondicional, no vas a hacer nada en contra de esa persona. Así esa persona haga algo en contra de ti, no va a pasar nada. Amén. Eso se llama amor incondicional. Ese es el amor ágape, ese amor incondicional. Si a ti te responden mal, tú no vas a responder de la misma manera, porque tienes amor. Cristo nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Así que aquí Pablo en Romanos nos explica que quien ama cumple la ley porque el amor jamás busca hacer daño. Cuando hay egoísmo, cuando hay celos, cuando hay contiendas, cuando hay pleitos, hay división. No hay unidad, hay división. Y Pablo lo dice en el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no se destruyan entonces también unos a otros. ¿Cómo es que puede haber dentro de la iglesia? Pablo no concibe, Pablo no entiende cómo puede haber dentro de la iglesia personas que estén peleándose y comiéndose unos a otros. Amén. No puedo entender eso. ¿Y eso qué es lo que hace? Cristo murió no solo para reconciliarnos con Dios. Cristo murió para reconciliarnos entre nosotros. No podemos estar mordiéndonos y comiéndonos unos a otros. Eso no es de una familia cristiana. Eso no puede existir. Eso no puede haber. Una iglesia que vive la libertad del Evangelio es una iglesia donde el amor prevalece. Si aquí en esta iglesia se vive el Evangelio, aquí prevalece el amor. El ágape. ¿Amén? Amor desinteresado. ¿Estamos? No intereses personales. No, es que me dijo, es que yo le dije, me respondió, no me respondió, me miró, no me miró, es que fue que aquí la puse y que no la encuentro. Eso dejémoselo al mundo que no conoce a Cristo y son a los que tenemos que ir a traerlos aquí. Porque somos una iglesia que expresa y comparte el amor de Dios. Cuando te pregunten, ¿y en su iglesia qué hacen? En nuestra iglesia expresamos y compartimos el amor de Dios. ¿Quieres ir? ¿Quieres sentirte amado? ¿Quieres sentirte amada? Ven a la iglesia que allá vamos a expresar y compartir el amor de Dios. Muchas personas viven por muy falta de amor, muy falta de amor. Y aquí lo encuentran porque el amor, el ágape, prevalece sobre los intereses personales. Entonces, para terminar, antes tú y yo vivíamos esclavizados por el pecado, ¿verdad? Esclavos del pecado. Pero Cristo nos ha hecho libres. Cristo rompió las cadenas del pecado. La cruz revela el verdadero significado de la libertad. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros, voluntariamente. Así que el Evangelio no forma personas independientes. Tú y yo ahora no somos independientes. Ahora somos discípulos de Cristo, que somos libres y hemos escogido servir. Entonces la verdadera madurez cristiana no se mide por cuánto conocemos de doctrina, cuántos años llevamos en el Evangelio, cuánta teología sabemos, cuánto oramos, cuánto ayunamos. No, la madurez cristiana no se mide por eso. La madurez cristiana se mide con el amor, el servicio y la unidad. Si eres maduro, amas, sirves y buscas la unidad de la iglesia. Si ves hermanos que están divididos, si ves hermanos que están mordiéndose los unos a los otros, tú llamas a la unidad en amor. No te vas a sentar con los demás a murmurar de los otros y a comerse los otros, sino al contrario. A hablar con amor de los demás.
El que entiende el significado de la cruz jamás utilizará su libertad para complacerse. La va a utilizar para bendecir a Dios y a los demás. Somos libres para eso. Te voy a dejar un desafío. Guardar como un desafío en tu corazón y en tu mente. Cada mañana, levántate, dale gracias al Señor, tu oración antes de coger el móvil, tu oración de todas las mañanas, tu devocional, y pregúntate, ¿a quién el Señor me pondrá hoy para servirle? Sirve a una persona sin esperar que te reconozcan, sin esperar que te aplaudan. Sirve. Perdona a alguien que tenga contigo una deuda emocional. Repito. Perdona a alguien que tenga una deuda emocional contigo. Porque estamos buscando la unidad en amor. Pastor, pero es que no me pide perdón. Cristo se sacrificó por nosotros sin que nosotros le pidiéramos perdón. Anima a un hermano que esté desanimado. ¿Tú conoces hermanos que están desanimados? Anímalos, anímalos. Cubre la necesidad de otra persona. Y dentro de la iglesia, pregúntate dónde puedes ser útil. Nosotros debemos ser útiles en lugar que otros lo hagan, porque somos libres para eso. Y siempre pregúntate, ¿soy libre y usé mi libertad para servir a Dios y a los demás? Amén. Porque la libertad que Cristo compró con su sangre, en eso se encuentra la expresión más hermosa del ágape, el amor incondicional que esta iglesia debe tener por sus hermanos, con sus hermanos y por los demás. Servir es una palabra que el Señor Jesucristo nos da con libertad y en medio de la libertad que Él nos ha dado con su sacrificio en la cruz. Y el ejemplo del siervo perfecto. ¿Quién fue el siervo perfecto? Nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros sin que se lo pidiéramos.